Dicen que hay noches que no pertenecen al calendario, noches que el tiempo no se atreve a tocar, porque dentro de ellas algo sagrado se encendió, y ya nada volvió a ser igual. Esa noche fue una de esas. La noche en que Kwame, un esclavo africano en una plantación del sur de Carolina, desafió al hombre que lo había encadenado desde niño. Y con un solo acto, cambió la historia de miles. El sonido del hierro. El sonido del hierro era lo primero que se escuchaba antes del amanecer. Las cadenas golpeaban la tierra húmeda mientras los esclavos marchaban en fila hacia los campos de algodón. Era 1739 y el sol todavía dormía sobre las colinas. Los capataces, montados a caballo, vigilaban como sombras armadas de látigos. Kwame había nacido libre, en un poblado del África Occidental, cerca del río Volta. Había sido cazado, vendido, marcado con fuego y arrojado a un barco donde el mar olía a miedo y desesperanza. Durante meses su nombre fue borrado, su lengua prohibida, su fe ridiculizada. Pero dentro de él, algo seguía vivo. Cada noche, cuando el resto dormía, Kwame miraba las estrellas. No porque creyera que podrían salvarlo, sino porque en su aldea las estrellas eran los ojos de los ancestros. Y él sabía que ellos lo estaban mirando, esperando. La plantación del silencio. El lugar se llamaba Edisto, una plantación tan grande que el horizonte parecía una pared blanca de algodón. Allí, los esclavos no tenían nombre, solo números. El amo, un inglés llamado Thomas Withers, los trataba como bestias. Era un hombre frío, obsesionado con el orden. Decía que Dios había puesto a cada uno en su lugar, y que su lugar era mandar. Pero había una cosa que Thomas no entendía. En medio de tanto dolor, los esclavos habían aprendido a comunicarse sin palabras, con miradas, con gestos, con cantos disfrazados de plegarias. A veces, cuando el sol caía, se reunían en el borde del bosque, encendían una pequeña fogata, cubrían el sonido con el tambor y hablaban de libertad. No era solo una idea, era un espíritu que crecía cada noche entre ellos. Kwame era quien más callaba, pero también el que más escuchaban. Sus ojos tenían una calma que inquietaba incluso a los capataces. Decían que él había nacido con la marca del león, una cicatriz en el brazo que, según los ancianos de su tribu, representaba el coraje. La profecía del tambor. Todo comenzó con un tambor, uno pequeño, tallado en madera africana y escondido durante años bajo el suelo de una choza. Era el único recuerdo que Kwame había logrado conservar del barco. Esa noche lo desenterró. El aire olía a tormenta. La luna, redonda como una moneda, iluminaba el bosque. Esta noche no tocamos para bailar, dijo. Tocamos para recordar quiénes somos. Los hombres y mujeres lo rodearon en silencio. Al principio, el sonido del tambor fue lento, como el corazón de alguien que despierta. Luego, comenzó a acelerarse. Cada golpe parecía una palabra antigua, un mensaje traído desde África. Las manos de Kwame temblaban. Mientras tocaba, recordó las palabras de su madre antes de ser arrancado de su aldea. Es mayor que un día el tambor volverá a sonar, y cuando lo haga, los espíritus te guiarán hacia la libertad. Esa noche, Kwame sintió que el momento había llegado. El plan imposible, la idea de rebelarse, era impensable. Los castigos eran brutales. Cualquiera que intentara escapar era colgado a la vista de todos. Pero algo cambió en Kwame. No era ira, era claridad. Sabía que si no lo hacían ahora, morirían en silencio. Durante semanas, comenzó a preparar el plan. Los mensajes se pasaban entre las canciones de trabajo, ocultos en frases aparentemente inocentes. Cuando cantaban, es mayor que el río sube y el pez se esconde, significaba reúnete al anochecer, en el borde del bosque. Kwame no solo planeaba escapar, planeaba despertar, romper la estructura de miedo que los mantenía sometidos. El objetivo era simple y suicida. Entrar en la casa del amo y hacer algo que ningún esclavo había hecho antes, mirarlo a los ojos y decirle, no más. La noche del desafío.
Era el 9 de septiembre de 1739. El aire estaba pesado. Los grillos callaron antes de medianoche. Kwame caminó hacia la casa principal con paso firme. En la mano llevaba el tambor envuelto en tela. Lo detuvieron dos capataces. Uno de ellos le preguntó qué hacía fuera de su choza. Kwame los miró y dijo en voz baja: «Vengo a hablar con el amo». El capataz soltó una carcajada. «¿Tú? ¿Hablar con el amo?». Kwame no respondió, solo dio un paso adelante. El capataz levantó el látigo, pero antes de que pudiera golpear, algo en los ojos de Kwame lo detuvo. Era una mirada que no conocía el miedo. Por un instante, el hombre dudó, y en esa duda, Kwame siguió caminando. Entró a la casa. El amo Thomas Withers estaba bebiendo vino frente a la chimenea. Cuando vio a Kwame, frunció el ceño. «¿Qué haces aquí?», dijo. «¿Dónde está tu permiso?». Kwame apoyó el tambor en el suelo. «No necesito permiso para hablar con un hombre», respondió. Withers soltó una risa seca. ¿Un hombre? Tú eres mi propiedad. Entonces Kwame dio un golpe seco al tambor. Un solo sonido, profundo, que pareció retumbar por toda la casa. Los otros esclavos, escondidos fuera, escucharon la señal. Era el inicio. «No más», dijo Kwame. «¿Qué dijiste?», repitió el amo, incrédulo. «No más cadenas. No más látigos. No más miedo. Esta noche somos hombres otra vez». Withers levantó su pistola. Pero antes de disparar, la puerta se abrió de golpe. Decenas de esclavos irrumpieron en la casa. Los tambores comenzaron a sonar desde el bosque. El eco se multiplicó, mezclándose con los gritos, con el fuego, con la lluvia que empezaba a caer. La llama y el amanecer, nadie sabe con exactitud cómo terminó esa noche. Algunos dicen que Kwame murió defendiendo a los suyos. Otros juran que lo vieron correr hacia el río, desaparecer entre los árboles y seguir tocando el tambor mientras el fuego consumía la plantación. Lo cierto es que, a la mañana siguiente, Edisto ya no existía. Las llamas habían devorado las casas, los campos y la reputación del amo Thomas. Solo quedaron cenizas y un rumor que se extendió por todo el sur. Es mayor que los esclavos se han levantado. Esa rebelión fue conocida más tarde como la Rebelión de Stono, la primera gran sublevación de esclavos en las colonias británicas. Decenas murieron, pero algo más poderoso había nacido: el miedo de los amos y la esperanza de los esclavos. El eco del tambor. Años después, cuando la esclavitud fue finalmente abolida, los ancianos contaban la historia de Kwame a los niños. Decían que él no había muerto, que su espíritu seguía tocando el tambor en las noches de tormenta, recordando a los hombres que la libertad no se pide, se reclama. Muchos de los descendientes de aquellos esclavos se establecieron en pueblos libres, crearon comunidades, iglesias, canciones, y en cada celebración el tambor volvía a sonar, no como un llamado a la guerra, sino como un recordatorio, que incluso en la oscuridad más profunda, un solo acto de valentía puede cambiar el destino de un pueblo entero. El legado invisible. Hoy, siglos después, el nombre de Kwame apenas aparece en los libros de historia, pero su acto, esa simple palabra, no más, fue una semilla que creció en cada corazón que se negó a rendirse. Esa noche no solo fue una rebelión contra un amo, fue un grito contra la idea misma de la inferioridad humana. Un mensaje que cruzó generaciones y océanos. Cada vez que alguien levanta su voz contra la injusticia, de alguna manera, repite aquel eco del tambor. Cada vez que un ser humano se atreve a decir «no más» ante la opresión, la historia de Kwame vuelve a escribirse. Porque la libertad no nació en los palacios ni en los decretos. Nació en noches como aquella, bajo la lluvia, entre gritos y fuego. En el corazón de un esclavo que se atrevió a mirar a su amo a los ojos y no bajar la cabeza. Epílogo. Cuando el tambor vuelve a sonar, hay quienes dicen que, en los campos de Carolina, cuando el viento sopla del este, se escucha un tambor. Su sonido es leve, casi un suspiro, pero si cierras los ojos, puedes oírlo con claridad. Toca con el ritmo del corazón. Toca para los que ya no están.
toca para recordar que la libertad es un fuego que no puede apagarse. Esa es la verdadera historia de aquella noche. No la que se escribió con tinta, sino la que se escribió con valor, sangre y esperanza. Porque esa noche un esclavo no solo desafió a su amo, despertó al mundo entero.